Bien, buenas noches, queridos hermanos, y a todos los que están por ahí conectados también. La verdad que el tema que vamos a compartir en esta noche tiene más que nada que ver con la continuación de todo lo que hemos visto a lo largo de este año en nuestra reunión de varones. Temas que hace años ni siquiera los tocábamos o solamente eran temas, como quien dice, con tiro por elevación, quizás alguna referencia a algo, quizás algún detalle en otro, quizás alguna mención, ¿sí? Pero la verdad que de un tiempo a esta parte eh, hay temas que han ido recrudeciendo su impacto a nivel social, ¿sí? En todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida, de este mundo. Y la iglesia no está exento de todo esto, todo lo contrario. Pareciera que aún hay mucho más empuje y fuerza por el sistema de este mundo, por tratar de amoldar o ayornar a la iglesia al respecto, y de esta manera acomodar, ¿sí? Para que no incomode a nadie, eh, la iglesia como tal, la enseñanza, la palabra de Dios como tal, y de esta manera que no haya ningún tipo de conflicto. Pero la verdad es que la palabra de Dios sí trae conflicto, sí trae conflicto. Trae conflicto, en primer lugar, a nuestra vida. Lo trajo en el momento en que nos convertimos, porque el día en que se nos presentó el Evangelio, nos presentó el primer conflicto de tener que reconocernos pecadores delante de Dios. Y eso es todo un conflicto, porque ya humillarnos, cuando quizás pensábamos que éramos alguien o que éramos algo y de repente nos damos cuenta de que delante de Dios y delante de la eternidad somos una brizna de paja, una mota de polvo, eso humilla y debiera humillar a toda persona. Y gracias a Dios a que sí fue así, porque solamente, como alguien expresó, por la puerta estrecha, que no solamente es estrecha, sino que también es pequeña, solamente se ingresa por ese lugar inclinando la cabeza. Y entonces es el primer conflicto. Y después de convertido, después de aceptar a Cristo como Salvador, comienzan a aparecer los conflictos de la transformación, de qué manera la santificación a través de la palabra, a través de la obra del Espíritu en nosotros, va mostrándonos aquellas cosas que debemos o debiéramos cambiar o tienen que cambiar. Y esos son otros conflictos que también acontecen, que también suceden y que creo que los tenemos hasta el día de hoy. Pero bendita lucha en este sentido, porque ahí nos damos cuenta que es la única forma en que nos podamos parecer cada día más al proyecto que Dios tuvo para con cada uno de nosotros, y es que por medio de la redención cada uno de nosotros nos parezcamos cada día más a la persona del Salvador. En medio de toda esa suma de conflictos aparece otro más, que es el conflicto con relación al mundo, y de qué manera constantemente, ¿sí? Constantemente estamos en esta lucha diaria de querer o intentar no parecernos a este mundo, aunque estamos en este mundo, aunque vivimos en este sistema, pero sin duda tenemos que querer no amoldarnos y no tomar la forma de este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 dice, ¿sí? Seguramente alguno lo podrá seguir de memoria, pero dice así: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. E inmediatamente después de este pasaje, donde se nos habla acerca de la no conformidad y de la transformación, continúa hablando acerca de ¿qué tema? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Y después qué más? Los dones, de los dones, exacto. Es decir, toda esta
no conformidad y toda esta transformación a la cual somos llamados tiene un propósito, y es que seamos aquellos varones a la medida del Salvador, a la medida de nuestro Señor, con un propósito claro, y que es nada más y nada menos que servir en el ámbito donde Dios nos ha llamado a hacerlo, ya sea dentro de la iglesia local o también con nuestros dones a este mundo que necesita vernos distintos. En definitiva, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con una lucha que no comenzó en el principio del siglo ni el siglo pasado, sino que comenzó en el huerto del Edén. El tema de esta noche es feminismo y su impacto en la iglesia. Bien, hermanos, pocos movimientos han impactado la sociedad occidental a partir de la segunda mitad del siglo XX, no hace mucho, apenas casi 60, 70 años atrás, como lo ha hecho el feminismo. Lo que comenzó como un intento de reivindicar los derechos de la mujer, ¿sí?, se convirtió en un avance ideológico que pretende arrasar con las instituciones. Hoy en día, el concepto de feminismo, de acuerdo a cómo este mundo lo ha acuñado y cómo lo ha presentado, tiene la intención de arrasar con todo aquello que nosotros conocemos como la normal o el normal desarrollo de la cultura occidental, si se quiere, la cultura judeo-cristiana, y en donde el matrimonio, familia e iglesia, que hace quizás 30, 40 o 50 años atrás eran considerados como pilares de toda sociedad, que de hecho debería serlo, ¿sí?, de hecho deberían serlo, hoy en día están puestos en un plano totalmente relativo. El feminismo ha llegado a decir que no necesita de ninguno de estos tres elementos para que el mundo funcione como tal, porque en definitiva, sacando del medio todo aquello que es pilar de esta sociedad, familia, matrimonio o institución, ¿sí?, como en el caso de la iglesia, para ellos es irrelevante. Para aquellos que quizás tienen más de 50 o 60 años atrás y han conocido lo que significa la vida de la iglesia dentro de la sociedad, seguramente que se dan cuenta, aquellos que tenemos quizás menos años dentro de una iglesia local como creyente, pero nos damos cuenta de que estos temas antes no los tocábamos, nos preocupaban por otras cosas. También es cierto que muchas veces al no tocarlos, internamente traía otro tipo de problemas o dificultades que no se resolvían o no terminaban de resolverse porque en definitiva uno no indagaba, no investigaba, o solamente se quedaba con cierta forma de doctrina y no iba a profundidad en todos estos temas que hemos visto hasta hoy. Porque hagamos memoria, cuando nosotros no quiero ir tan lejos, pero 5 años atrás, ninguno de nosotros hubiese pensado que tuviéramos que indagar tan profundamente, por ejemplo, en el movimiento LGTB. Era algo que sucedía allá afuera, era algo que ni siquiera podía tocar la vida de las iglesias locales, y sin embargo hoy nos encontramos con realidades totalmente diferentes. Leía en un artículo de una iglesia en Brasil de un nuevo movimiento que se llama el feminismo cristiano, ¿sí?, en donde comenzó con un pequeño grupo de 50 mujeres disconformes con no la estructura, sino, o sea, disconformes con la estructura, pero sin ser capaces de ver más allá que la forma que tiene la iglesia local no es un invento del hombre, sino que es el pensamiento de Dios a través de la obra de Cristo y plasmado a través de la enseñanza de los apóstoles. Así que, en primer lugar, este movimiento que comenzó con 50 y que hoy tiene miles de seguidoras, que constantemente están debatiendo y proponiendo nuevas cosas aparte de la palabra de Dios, y dejando de lado la palabra de Dios, se olvidan que en definitiva su principal trabajo de oposición no es con el hombre, sino que es en primer lugar en contra de Dios. Hemos considerado varios temas totalmente relacionados con todo esto, y tanto la ideología de género como el feminismo van de la mano. Voy a hacer un pequeño repaso histórico para entender de dónde proviene todo esto. ¿En qué consiste el feminismo? ¿Ha tenido algún impacto en la iglesia en estos tiempos, mitad del siglo XX, principio del siglo XXI? Bueno, sí. Hay dos observaciones que quisiera que hagamos. En primer lugar,
es que nunca hemos abordado estos temas y tampoco lo haríamos como activistas políticos. No es nuestro rol. Creo que ninguno de los temas que han sido tocados aquí, ninguno de ellos, más allá de que tenga un respaldo político o que tenga una connotación política, pero ninguno de nosotros o ninguno de los hermanos que hemos expuesto lo hemos hecho desde una postura política, sino que lo hemos hecho desde ¿qué postura? ¿Cuál postura? La postura bíblica. Lo hemos hecho desde ese lugar, ni siquiera como analistas culturales, sino como varones llamados a aprender y a enseñar a la iglesia en este océano de confusión, enseñar todo el consejo de Dios. Porque si existe alguien capaz de dar claridad a esta sociedad, sin duda, que es Dios a través de su palabra. Los cristianos no debemos tratar de encajar en el molde del mundo, sería la paráfrasis de los versículos que leímos recién. Y sin embargo, estas cosas suceden. Estas cosas suceden, quizás no en forma general, pero a veces alguien que se deja endulzar el oído con algún concepto que pareciera que está bien, pero que cuando se compara con el espejo de la palabra vemos que hay grandes diferencias. Bueno, ahí precisamente está el problema y ahí precisamente está el peligro. No en una generalidad, sino muchas veces en cosas muy puntuales que poco a poco pretenden introducirse dentro de la vida de la iglesia local porque primero se introducen en la vida personal. Simpatizamos con las críticas al movimiento feminista, o quién no, especialmente aquellas que tienen que ver con darle a la mujer el honor que Dios en su creación le dio desde un principio. Hay un montón de postulados que tienen que ver con movimiento feminista. Por ejemplo, el ni una menos. ¿No estamos de acuerdo con el ni una menos? Sí que estamos de acuerdo con ni una menos. Porque cuando yo pienso en ni una menos, pienso en mi hija, pienso en mi esposa, pienso en las hermanas o en las jovencitas de nuestra congregación, por las cuales oramos y por las cuales pedimos al Señor que sean cuidadas y protegidas cada vez que salen de nuestra casa o de sus casas, a hacer los diferentes quehaceres para que sean librados, como el Señor nos enseñó, más líbranos del mal. Por supuesto que es un postulado al cual tenemos que tener presente. El gran problema es que cada uno de estos postulados que tienen una verdadera fachada de buena intención, cada uno de ellos han sido contaminados por ideologías que nada tienen que ver precisamente con la palabra de Dios. Simpatizamos con aquellas críticas al movimiento feminista cuando levanta su voz en contra de las actitudes machistas, o de hombres que no comprenden, no entienden su rol y a través de la violencia de cualquier forma tratan de imponer su hombría de una manera totalmente equivocada. Y es así cuando hoy en día cada vez nos encontramos mayores manifestaciones en cuanto a muerte de mujeres por parte de hombres que desentienden o no comprenden completamente lo que significa ser hombre y lo que significa tener una mujer a su lado. Actitudes machistas como es la de pensar que la mujer es un ser inferior o como un objeto que puede usar o como un objeto del que puede abusar. Como cristianos no podemos pasarlo por alto. Nos oponemos totalmente a cualquier tipo de actitud que denigre a la mujer o que violente su integridad en todo sentido, emocional, física o espiritual. Uno puede decir, pero ¿por qué lo decimos acá en esta reunión de varones si en definitiva no es un problema nuestro, es un problema de afuera? Es que precisamente es para que nunca lo sea. Y porque en definitiva también tenemos que seguir aprendiendo en ese sentido. A veces hemos venido con una formación de un hogar roto, o a veces hemos venido con una formación de un hogar de violencia, hemos venido de hogares en donde la figura de nuestra mamá se vio deteriorada de muchas maneras por la figura y la actitud de un papá que nunca tuvo ni la enseñanza ni tampoco tuvo el límite moral para no violentar, para no dañar, para no lastimar o para no hacer daño a su esposa a la vista o no de los hijos. Y muchas veces hemos llegado con esta carga en nuestra propia vida. Pero la buena noticia es que todo eso sí puede cambiar y sí se puede revertir. No solamente en aquel que lo produjo, sino también en nosotros, que quizás lo hemos vivido, lo hemos visto de alguna manera.
Qué bendición aquellos hermanos se han criado en un hogar en donde han podido ver algo distinto a lo que este mundo podía ofrecer. Pero qué bendición cuando, aún no viniendo de hogares así, hemos sido enseñados, hemos sido transformados y seguimos siendo enseñados para mostrar a las generaciones que siguen de que como varones tenemos que tener otra actitud hacia la mujer. El machismo es un mal social de la peor clase porque distorsiona el papel que Dios le ha dado al hombre como cabeza. Lo distorsiona completamente. Y el feminismo identifica problemas reales que demandan respuestas reales. El problema es que la respuesta no se encuentra en el feminismo. No lo van a encontrar en aquellos mismos que promueven la identificación del problema. Tratan de encontrarlo en su propio pensamiento, en su propio sentir, en su propia experiencia, en su propia existencia, y no se dan cuenta de que en el caso del ser humano, del hombre y la mujer sin Dios, lo único que van a encontrar son respuestas vacías y a la vez cada vez más violentas que el problema en sí. La respuesta, nosotros hoy lo entendemos así, quizás hace muchos años o pocos años o pocos meses o poco tiempo, gracias al Señor que encontramos que la respuesta se encuentra en un regreso al diseño de Dios revelado en su palabra. Nuestra iglesia ha sido testigo de matrimonios que quizás comenzaron mal, pero en la intervención de Dios y su palabra, en la conversión, pero también en el reconocimiento de la necesidad de este cambio, fueron matrimonios que se encauzaron. Y eso, por supuesto, que produce gozo en el cuerpo, en la iglesia de Dios. Quizás nos hemos encontrado con familias que llegaron rotas, de hecho las hemos conocido. Y con el correr de los años y la actividad de la enseñanza, pero principalmente la actividad de sujeción a la palabra, esos hogares, esas familias cambiaron para bien y para la gloria de Dios. Desgraciadamente, por corregir un mal, el feminismo humanista ha creado otro mucho peor. ¿Cómo surge el feminismo y cuáles son sus posturas? Bueno, rápidamente voy a hacer algunas pequeñas referencias históricas para que tengamos en claro de dónde viene todo esto. Convengamos que el inicio de todo está en el huerto del Edén. Ya vamos a ir hacia ese lugar. Todo comienza ahí en el huerto del Edén. Pero históricamente, en el año 1792, una mujer inglesa llamada Mary Wollstonecraft publicó una obra titulada Una vindicación de los derechos de la mujer. ¿Sí? Vindicación de los derechos de la mujer. Es todo material que se puede conseguir en la actualidad. Esta mujer, Mary Wollstonecraft, fue la madre de Mary Shelley. Y Mary Shelley fue la autora de un libro, de un clásico monstruo de la literatura, Frankenstein. Cuando hablamos acerca de la masculinidad, hice referencia a este famoso monstruo, o también conocido como, bueno, se me escapó el nombre. Pero este famoso monstruo, o la escritura de este libro, este famoso monstruo, Frankenstein, tenía como objetivo presentar en forma figurada la necesidad de que sin la intervención de Dios, el hombre fuese construido nuevamente. ¿Conocen la historia de Frankenstein? ¿Se acuerdan? Un médico loco con la necesidad de crear la vida humana, dependiendo absolutamente de su conocimiento y dejando de lado la existencia o la creencia en Dios, lo que hace es buscar diferentes partes de cuerpos de personas fallecidas, armar un hombre y de esta manera, a través de diferentes elementos de electricidad y aquellas cosas, darle vida, hasta que finalmente lo logra. Pero lo único que consigue es crear un monstruo. Pero la idea original de esta mujer, de Mary Shelley, hija de la que escribe precisamente este libro, La Vindicación de los Derechos de la Mujer, era nada más y nada menos que presentarles a la sociedad la necesidad de que el hombre sin Dios sea conformado de otra manera de acuerdo al pensamiento de la mujer. No era simplemente la historia de un monstruo, no era simplemente la historia de un personaje para una película de terror. Detrás de todo esto ya había un pensamiento de que era necesario en este mundo despojarnos de todo conocimiento, de toda relación que tuviera que ver con Dios,
y enfocarnos solamente en la capacidad del hombre de arreglarse a sí mismo, la idea de los pedazos, ¿sí? La idea de los pedazos, arreglarse a sí mismo y presentarse a la sociedad como algo mucho mejor de lo que Dios pudo haber creado hipotéticamente en algún punto. De allí surge un movimiento real, pero con la impronta de una visión negativa del matrimonio, y aunque no tuvo una repercusión inmediata, recién a mediados del siglo XX, y con la publicación de una obra, El segundo sexo, de una filósofa y escritora, Simone de Beauvoir, en 1949, es donde se comienza a dar nuevo énfasis acerca de esto de la recuperación del lugar de la mujer en la sociedad. Esta conocida filósofa, junto con Jean-Paul Sartre, ¿sí? Promovieron la filosofía del existencialismo. Ellos dicen que no creen en un Dios creador, sino que todo ser humano es un accidente fortuito. Y cada uno de nosotros, por ser un accidente fortuito de la naturaleza, tenemos la necesidad, la obligación y la capacidad de darle significado a nuestra vida, que por el momento, hasta que no descubramos eso, no tiene ningún propósito. Y es así como que cada uno, aplicando esta filosofía del existencialismo, le puede dar entonces la figura, la forma y el enfoque, y puede elegir el camino que más le guste. Total, como no hay Dios, como no existe Dios, no hay nadie que te juzgue sobre tus propias decisiones. Miremoslo a la luz de la actualidad de hoy y vamos a ver que todos aquellos que se ven de una forma, que se perciben de otra, que se encuentran encuadrados dentro de tal o cual movimiento, sin tener en cuenta a Dios, por supuesto, están encuadrados dentro de esta visión. Si yo me percibo de esta manera es porque en mi existencia yo creo que es lo mejor para mí. Pero también habla de una existencia egoísta, porque nunca tiene en cuenta a los demás. Dentro de ese propósito, nuestros roles, varón y mujer, son el resultado de una construcción social y cultural que lleva ya siglos. Entonces, yo soy varón porque durante siglos se fue construyendo de esta manera, pero ¿cómo puedo yo percibirme de otra manera? Entonces, dentro del existencialismo me puedo percibir, si quiero, como una jirafa parlante. No importa, así me percibo. Pero fíjense que todo esto que estamos viendo hoy, que venimos leyendo, discutiendo, oponiéndonos y aprendiendo desde un puñadito de años hasta esta parte, tiene una correlación de obras y obras y obras escritas de filósofos, de psicólogos, de escritores, de dramaturgos en el arte y en todas las áreas humanistas, hasta también llegar, como vamos a ver ahora, a tratar de impactar la Iglesia. Vuelvo a decir, tanto para Simone de Beauvoir como Sartre, para ellos no existe Dios y por lo tanto cada uno es capaz de darle sentido a su existencia en este mundo. Aquí inicia la obra de Simone de Beauvoir, pero la tesis expresa que en esa construcción se le ha dado a la mujer un estatus de segunda, tercera y última categoría. Ella se percibe a sí misma como alguien que dentro de esta sociedad no tiene ningún valor. Puede ser que dentro de diferentes épocas, históricamente, la mujer haya sido vista de esa manera. De hecho, históricamente, la cultura grecorromana y aún en el aspecto más negativo de la cultura judía, no por la ordenanza de Dios, sino por la mala práctica de las ordenanzas de Dios, la mujer haya sido puesta en un lugar de ser inservible para este mundo. Ella, Simone de Beauvoir, piensa que la mujer, al estar ubicada en segundo, tercer o última clase en la sociedad, no le permite asumir completamente el rol de su propia vida. Y entonces ella alega que este es un mundo formado por y para el hombre y moldeado por y para su propio placer y beneficio. Por lo tanto, el hombre, el varón, es el enemigo. Es el enemigo a destruir, es el enemigo a bajar. Porque según ella, si existe un Dios, puso al hombre en ese pedestal y a la mujer la relegó a un lugar sin importancia. Por lo tanto, el ataque es contra ese lugar que supuestamente Dios le dio
al hombre, de acuerdo a su pensamiento. Por lo tanto, lo que ella trata de enseñar o trató de enseñar ha influido a través de estos años es que destruir la superioridad masculina, no asumir el rol tradicional asignado a la mujer como esposa, como madre. El matrimonio solamente se tiene que definir en una cuestión de unión libre, ¿sí? Por lo tanto, se pueda romper en cualquier momento, en donde tenga uno la libertad de poder unir y desunir, romper y hacer, que nada más y nada menos que la línea que está siguiendo el concepto de matrimonio, de uniones libres en este tiempo. El aborto, ya en ese entonces se hablaba de que tenía que ser absolutamente legalizado. ¿Por qué? Porque si no se va a asumir el rol tradicional de madre, entonces los niños son una gran molestia para la mujer. Entonces, como los niños son una molestia para la mujer, el aborto tiene que ser legalizado. Y si alguna mujer tiene un hijo, entonces es el Estado el que tiene que hacerse cargo de los hijos para que no sea un problema para su desarrollo y para su plenitud como mujer en este tiempo. Fíjense lo retorcido del pensamiento. Pero si uno se pone a pensar específicamente en ese pensamiento retorcido, nos vamos a dar cuenta que es una suma de ideas y de filosofías que fueron haciendo un todo, que es lo que se presenta hoy en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En un principio, todos estos pensamientos de Simone de Beauvoir no fueron muy bien aceptados, especialmente en los Estados Unidos. Todavía había algún concepto, ¿sí?, dentro de lo religioso, de lo que Dios había ordenado al hombre y a la mujer. Pero en 1960, una psicóloga llamada Betty Friedan publicó un libro llamado La mística femenina y presenta estas mismas ideas. Y estas dos obras, tanto la de la mística femenina como El segundo sexo, fueron la base del siglo XX y cuyo foco de ataque fue el matrimonio, la familia, la maternidad, la distinción entre hombre y mujer y sobre todo, para ellos, lo que más les molestaba era la moral cristiana. Les molestaba profundamente. ¿Por qué? Porque en definitiva, cada vez que alguien se presentaba como alguien que creía en Dios, que creía en los preceptos de Dios, que quería obedecer los mandamientos de Dios, era nada más y nada menos que una muestra de que del pecado de ellos y del cual ellos no querían dejar y ni siquiera lo querían aceptar como pecado, sino como una decisión libre y soberana de vivir su vida como quisieran a espaldas de Dios. A fines de los años 40, una mujer, Catherine Bliss, estaba haciendo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias, titulado El servicio y el estatus de la mujer en la iglesia. El servicio y estatus de la mujer en la iglesia, es decir, cuál es el lugar que tiene que tener la mujer dentro del organigrama de una iglesia patriarcal, una iglesia ordenada, una iglesia vertical. ¿Cuál tiene que ser el lugar? 10 años se dedicó ella a estudiar esto, 10 años. Y en 1952 termina este informe. Y 10 años más tarde, en la década de 1960, diferentes movimientos feministas comienzan a tomarle atención a este escrito y otras veces voces comienzan a levantarse reclamando un cambio en el papel de la mujer en el ámbito de la iglesia, sea cual sea la línea denominacional y sea cual sea la línea de interpretación bíblica. Para ellos les bastó esto. El tema del feminismo no es solamente en contra de Dios. Podemos estar dentro de la iglesia y oponernos desde adentro a lo que Dios ha establecido. Así que muy pronto el movimiento secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos con las mismas metas y los mismos objetivos. Dentro de la iglesia, sea cual fuera la denominación, dentro de la rama católica o dentro de la rama evangélica, no importaba. El punto era desde adentro comenzar a socavar las bases sentadas
por la palabra de Dios. Eliminar toda diferencia entre hombre y mujer, y en el plano eclesiástico significaba predicar, enseñar y pastorear al mismo nivel, en los mismos ámbitos y a la misma consideración que durante siglos y conforme a la palabra de Dios han tenido ¿quiénes? Los hombres. Ese es el punto. Ese es el punto. Esto se conoce como igualitarianismo, es decir, mismo rol, sin distinción de roles, en el hogar, pero también en la iglesia. Hace muchos años había una propaganda de una marca de cigarrillos que estaba hecho exclusivamente para la mujer. Cigarrillos largos, marrones, de color marrón. ¿Se acuerdan cómo se llaman? No. Virginia Slims. Las Virginia Slims. ¿Sí? Claro, yo supongo que acá muchos de ustedes no han fumado. Por lo tanto, no, ni idea de lo que estamos hablando. Pero estoy hablando de los años 70 y en los años 70 salió este cigarrillo, los Virginia Slims. ¿Saben cuál era el eslogan? Has recorrido un largo camino, muchacha. Ese era el eslogan. Y saben una cosa, dentro de lo que es el feminismo, ha recorrido un largo camino de años y años y años y años, de ir impactando o de ir afectando diferentes ámbitos, sociedad, cultura, hasta lograr meterse dentro, podríamos decir, del ámbito que jamás se pensó que podía afectar, dentro del mismo ámbito de la iglesia. Entonces, este igualitarianismo que pretende darle al hombre y a la mujer el mismo rol dentro de la familia, dentro del hogar y dentro del ámbito eclesiástico, es nada más y nada menos que un intento de romper con la forma, la estructura y el mandato que Dios le ha dado a la iglesia conforme a la palabra de Dios, conforme a la Escritura. En los últimos 40 años el movimiento feminista no solo se ha limitado a clamar por una nueva definición de lo femenino. ¿Qué es femenino? ¿Qué es masculino? Vamos a definirlo nuevamente. Sino también un cambio radical en cada nicho o espacio de la existencia humana. Es decir, quieren meterse en todas las áreas posibles para que lo femenino no sea tan femenino, lo masculino no sea tan masculino, y le demos un nuevo forma, un nuevo orden y un nuevo nombre a todo aquello que alguna vez fue definido y que hoy por hoy no sirve. El feminismo es un ataque directo contra el diseño de Dios. ¿Sí? El feminismo es un ataque directo contra el diseño de Dios, pero también es un ataque directo contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hoy también hay diversas corrientes de interpretación bíblica en donde toman pasajes de las Escrituras y tratan de circunscribirlo solamente a situaciones históricas de ese momento y decir, este pasaje no es para la iglesia de hoy. Este pasaje era para la iglesia en ese lugar. Corinto, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir para allá después. Este pasaje es solamente para esta situación. Y entonces, el tema del velo, el tema de la sujeción, el tema del lugar del hombre, el tema del lugar de la mujer, el tema de los dones, el desarrollo de los dones, el desarrollo del ministerio, no, eran situaciones históricas específicas. Y entonces hay que redefinir todo. Por lo tanto, el feminismo, tal como se entiende o como hemos ido repasando hasta ahora, es un ataque directo en contra del diseño de Dios, pero también en contra de la palabra de Dios. Sí, Henry. Sí, lo deja bien en claro el apóstol Pablo en ese sentido. Ahora, en este panorama, este repaso que hemos dado acerca de lo que es el feminismo, o de dónde surge, muy rápidamente, porque hay muchísimas cosas más, uno puede preguntarse, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿De qué manera nos puede ayudar a nosotros? Bueno, en primer lugar, Génesis 1:27. Vamos hacia allá. En definitiva, no hay tema que no repasemos, que no tengamos que ir al principio, ¿verdad? No hay tema que no estudiemos, que no tengamos que ir al inicio, al origen de todas las cosas.
Y en Génesis 1:27 nos encontramos con este pasaje que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios crea al hombre y a la mujer con similitudes y con diferencias para que puedan complementarse el uno con el otro y así de esa manera mostrar más plenamente la imagen y la gloria de Dios a través del hombre y la mujer, su interacción y su relación. ¿Sí? Génesis capítulo 1, versículo 27 dice que Dios crea al hombre y crea a la mujer con la idea de que se complementen. Aquí encontramos la idea del complementarianismo en oposición al igualitarianismo. No iguales, pero sí complementados. No soy igual yo que mi esposa, menos mal, si no sería muy fiera como yo. No soy igual que mi esposa. Somos muy distintos, pero nos complementamos en nuestra distinción. Génesis capítulo 1, 27 nos habla de hombre y mujer con una misma humanidad. Hombre y mujer, creados por Dios, un mismo origen, creados por Dios. La misma dignidad, el mismo valor para Dios y complementados perfectamente el uno con el otro. El hombre no es superior a la mujer. Y si una mujer quiere ser tratada como hombre, y si un hombre quiere ser tratado como mujer, esto tiene un nombre, degradación, y tiene un origen, el pecado. En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad tanto para el hogar como también para la iglesia, que refleja el orden operacional de Dios. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, vamos hacia allá. 1 Corintios 11, 3. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Encontramos esta relación de autoridad, pero a la vez de sujeción. El hecho de que el Señor Jesucristo, como Hijo de Dios, se sujete a la cabeza, su cabeza, que es Dios, no nos habla de una actitud de inferioridad, sino de sujeción voluntaria y amorosa a lo mejor que Dios ha establecido para su Hijo. No encontramos en la persona del Señor Jesucristo, Dios también, hecho hombre, no encontramos en él ningún tipo de queja hacia el Padre por el lugar que el Padre le otorga aquí en la tierra, poco menor que los ángeles, dice la Escritura. Y sin embargo, el Señor Jesucristo se sujeta por amor a aquel que es puesto por cabeza sobre su misma persona. Este es el principio que se tiene en cuenta cuando se habla acerca del varón puesto como cabeza con relación a la mujer. El hombre ama, la mujer se somete voluntariamente a esa actitud y conducta de amor. El padre ama al hijo y el hijo se somete voluntariamente a esa orden dada por el padre porque sabe que lo hace para un bien posterior. Porque esto tiene que ver precisamente con el diseño original. No es por el pecado, no es cultural. Esta sujeción que encontramos como orden también en la Escritura de la mujer hacia el varón no es una cuestión cultural y tampoco es una consecuencia, es una consecuencia negativa. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 14, encontramos esta expresión. 1 Timoteo 2, 11 al 14. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y aquí aclara precisamente Pablo con relación a esta enseñanza para Timoteo y para nosotros hoy. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y ahí pone el orden
que Dios establece para la responsabilidad del hombre y también para la responsabilidad de la mujer. La mujer no debe asumir un ministerio pastoral, porque va a contramano de lo que la palabra de Dios indica. Una mujer que ejerce rol pastoral o de conducción en la iglesia está yendo en contra de Dios y en contra de la palabra en todo sentido y en todo aspecto. En tercer lugar, la batalla de los sexos, como podría conocerse hoy, llamarse hoy esta situación, no comenzó con las mujeres antes mencionadas. Ellas simplemente sacaron a la luz lo que en definitiva comenzó mucho tiempo antes en el huerto del Edén. Cuando Adán claudicó y dejó de guiar, proteger y aconsejar a su esposa ante una determinada situación de tentación. Como alguien dijo, cuando uno pueda viajar a Roma y estar debajo de la Capilla Sixtina, y cuando veamos si pudiéramos una vez ver los frescos pintados por Miguel Ángel, nos encontraríamos con una figura interesante. La mujer, en el dibujo que él hace, en la pintura que él hace, extendiendo su mano para tomar el fruto prohibido, pero se lo ve a Adán bajando la rama para que ella pueda tomar lo que no debe. La responsabilidad fue mutua. La responsabilidad fue mutua. Dios le dice a Eva, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 16, lo siguiente. Génesis 3, 16. Pasaje muy conocido también. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. El dolor sería una señal del dolor producido en toda la creación. El dolor de la mujer en su preñez es una señal del dolor producido en toda la creación. Dice, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Es decir, de la misma manera en que el pecado se enseñoreó de Caín para matar a su hermano Abel, esa es la idea de lo que significa ser enseñoreado por algo para ser dominado, y muchas veces por la fuerza. La inversión de roles es el fruto de la entrada del pecado en el mundo, pero el Evangelio marca la diferencia. El Evangelio marca la diferencia. Tito, capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Tito 2:3 dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. ¿Qué es lo que significa? Estas ancianas de las cuales está hablando Pablo en su carta a Tito, en la enseñanza de la sana doctrina, está diciendo que existen mujeres que con el correr de los años han comprendido y aprendido lo que significa ser una verdadera mujer de Dios, sin necesidad de caer en ismos, sin necesidad de seguir doctrina extraña o sin necesidad de seguir moda, sin necesidad de seguir nada que este mundo pueda pintar como lo mejor para el ámbito, para la vida de la iglesia. Estas mujeres son las que han aprendido a ser reverentes en su porte y después dice lo que no deben hacer para que su testimonio sea válido, y por lo tanto este es el objetivo al cual toda mujer debiera apuntar. El pastorado femenino contribuye a la confusión de la ideología de género. Contribuye completamente a la confusión de la ideología de género, más allá de la buena o supuesta buena motivación que pueda tener en sí mismo. Ahora, no, quizás no, creo que vemos entre nosotros, sin duda, una iglesia con sana doctrina. Podemos tener quizás nuestras equivocaciones o errores a la hora de tratar de comprender algunos aspectos de la vida cristiana. Pedimos constantemente sabiduría para que podamos hacer las cosas bien y tal como a Dios le agrada. Vemos que dentro del ámbito del desarrollo de nuestra iglesia local, la tarea pastoral está ejercida por varones. Hay ancianos, hay diáconos,
hay responsables de actividades y de diferentes áreas. Y entonces, muchas hermanas quizás puedan decir, bueno, nuestra iglesia, bíblicamente hablando, está bien encolumnada y está protegida, al menos por ahora, en todo sentido con relación a lo que el feminismo quiera introducir. Pero existen situaciones más sutiles, porque hay una expresión que está dando vuelta y cada vez más y más y más, que es la expresión del empoderamiento de la mujer. Está bien, no me encolumno detrás, puedo decirle a alguna hermana, no me encolumno detrás de ningún movimiento feminista. Pero ¿por qué no el empoderamiento? Si en definitiva significa tratar de reclamar algo que a mí me corresponde y que quizás me está faltando, el empoderamiento de la mujer. Y la pregunta es, ¿cómo es que la mujer, si es que alguna hermana está escuchando en esta noche, cómo es que la mujer puede empoderarse detrás del orden dado por Dios? A veces, cuando la mujer trata al esposo como si fuera su hijo y trata de criarlo o mejorarlo sin respetar los tiempos que pueda tener para seguir creciendo y madurando. Quizás cuando la mujer constantemente critica a su esposo y no encuentra en él nada que le llame la atención para halagarlo o para decirle, bueno, tu vida me impacta y me hace bien a mí. El tema es que muchas veces nos encontramos con que la mujer solamente se encolumna detrás de la crítica y no de considerar a su esposo como la cabeza del hogar. Es cierto que dentro de todo ese ámbito nosotros somos muy responsables de ser respetados por lo que hacemos, de ser respetados por lo que somos, de ser respetados por nuestros testimonios, de ser respetados por nuestra conducta. Pero el hilo es tan sutil que muchas veces se puede encontrar que dentro del hogar o dentro de un matrimonio, la mujer trate de empoderarse por sobre el varón. Llamado la atención para nosotros, para no dormirnos, para tener siempre presente el lugar que Dios nos da en el hogar, con nuestros hijos, en la crianza y en la formación de ellos. En cuarto lugar, el ejercicio de los dones no se limita a la actividad normal y habitual en la iglesia local. ¿Por qué? Porque no todos pastorean y no todos enseñan. Este énfasis que se hace actualmente acerca de la necesidad que la mujer tiene de enseñar públicamente o de pastorear grandes cantidades de personas, de hermanos, es muchas veces la incapacidad de entender que los dones que Dios ha dado a su iglesia no son exclusivamente estos dos, pastorear y enseñar. La larga lista de dones que encontramos en las 4 listas que encontramos en la Escritura nos dan un amplio abanico de posibilidades, no solamente a las mujeres, sino también a los varones, que muchas veces fallamos en nuestro desarrollo de los dones por desconocimiento y por ignorancia de los mismos. Romanos capítulo 16, no vamos al texto, nos enseña que un tercio de las personas que Pablo menciona y alaba por su tarea, por su función, un tercio de ellos son mujeres, muy activas en la expansión del reino de Dios. Lo que está diciendo que no estaba señalando a futuras pastoras o a futuras enseñadoras. Eran nada más ni menos que mujeres que colaboraban de diferentes maneras en la expansión del reino de Dios. ¿Qué puede y debe hacer una mujer en la iglesia? Bueno, en primer lugar, una iglesia tiene que aprender. La mujer, tiene que aprender y la iglesia tiene que enseñar. Ahora, cuando nos encontramos con esta expresión, la mujer aprenda en su gestión, era revolucionario en su tiempo. No es lo mismo que hoy. Hoy damos por sentado de que nuestras hermanas van a aprender, porque habrá alguien que les enseñe. Pero en ese entonces no era tan así. A la mujer le era vedada la posibilidad de aprender para enseñar. Y sin embargo, el gran problema no estaba en principio por el pueblo de Israel por desconocimiento, porque cuando uno iba a Proverbios nos encontramos que ante la ley el hombre y la mujer tenían la misma responsabilidad de aprender y de enseñar. Proverbios 1:8 dice,
escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y la enseñanza de tu madre. Y ambos, para instruir y para enseñar, primero tenían que aprender, pero los dos tenían que hacer la misma tarea, los dos tenían conocimiento de la ley. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo rompe todas las barreras. ¿Y qué hace? El Señor no se amolda a los prejuicios de su tiempo. Y nos encontramos enseñándole a María y diciéndole, has tomado la mejor parte. Nos encontramos dándole verdades profundas a la mujer samaritana al lado del pozo y animándola a que vaya y comparta su fe con aquellos que no conocían absolutamente nada acerca de Dios. El Señor les está diciendo, aprendan, aprendan y aprendan. La mujer también tiene que enseñar. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5 dice, las ancianas asimismo sean reverentes en el soporte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes, es decir, la mujer no solamente es llamada a aprender, sino que también es llamada a enseñar. Loida y Eunice, un ejemplo para todos aquellos que alguna vez aprendieron a los pies de su mamá o de su abuela las verdades de la palabra de Dios. María, que con una adolescencia, casi juventud, pudo expresar el Magnificat entendiendo que ella conocía mucho de las Escrituras y lo pudo expresar a través de una oración de gloria a Dios. En este tiempo en donde el feminismo subvalora la maternidad, entendemos que es una condición maravillosa que Dios le ha dado a la mujer para continuar con esta tarea de enseñanza a sus hijos. Niños, mujeres y hombres hemos sido enseñados por mujeres preparadas por Dios para esta tarea. ¿Cuántos de los que están aquí o quizás escuchando no han sido el fruto de la predicación en una escuela dominical de una maestra en una clase para niños? ¿Cuántos niños de nuestra iglesia local no aceptaron a Cristo como Salvador y hoy forman parte de la iglesia local? ¿Cuántos esposos hemos recibido la exhortación de nuestras esposas en determinado momento cuando necesitamos una palabra de aliento o de guía o de freno? ¿Por qué? Porque ellas conocían la Escritura y también nos enseñaron a nosotros. El ámbito no es solamente, exclusivamente dentro del ministerio eclesiástico, sino que cuando alguien se encierra, cuando una mujer se encierra en que quiere solamente enseñar públicamente, está perdiendo de vista el amplio panorama que Dios le ha dado a la mujer con relación a la palabra. ¿Hemos leído libros escritos por mujeres cristianas? ¿Cómo que no? Por supuesto. Y a muchas de ellas nos sacamos el sombrero. Hemos escuchado o visto algún video respecto a la manera fabuloso, pero cada uno de ellos en su ámbito, cada uno de ellos según el orden que Dios ha establecido. Escritoras, maestras de escuela dominical. Yo tengo el privilegio de escuchar los mensajes de las hermanas porque me toca darle forma a los videos, y la verdad que me encanta de qué manera han ido creciendo a lo largo de estos años y a la vez formando y dando el lugar a las jóvenes que vienen detrás de nuestras hermanas o esposas que hoy cumplen ese rol, la manera en que ellas han ido preparando a las jóvenes que continuarán con esta tarea. La mujer no solamente tiene que aprender, la mujer no solamente tiene que enseñar, la mujer tiene que ayudar. Es importante pastorear, dirigir y predicar. Pero la corriente de este mundo no es la que determina nuestros roles, no es la que determina nuestra función, es la Biblia y es la palabra de Dios. No dejemos que el mundo robe lo que Dios nos ha dado. El feminismo es una distorsión completa y absoluta del orden dado por Dios. Y por lo tanto, tenemos que estar parados ¿dónde? Conforme a nuestro eslogan de todo este año. Tenemos que estar parados en la brecha.
cada uno de nosotros como varones, ayudando a nuestras hermanas, compartiendo todo esto que hemos ido aprendiendo a lo largo de este año y ayudándoles a comprender que no se trata de empoderamientos, no se trata de cumplir ministerios, se trata nada más y nada menos que hacerle caso a Dios en todo lo que su palabra ha dejado para nosotros. Tiene que haber un rechazo del feminismo, no tengo duda de esto. Tiene que haber un rechazo del feminismo, desde lo más radical hasta lo más sutil. Porque, como alguien expresó, el feminismo ha sido nada más y nada menos que un tsunami ideológico, que de a poco ha ido creciendo hasta tratar de arrasar con todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con Dios, su pensamiento y su palabra. Ahora, a nosotros como varones nos queda ponernos en la brecha, ponernos a la altura de la circunstancia y entender de que si muchas veces, la mujer o las mujeres dentro del ámbito de la iglesia ocupan lugares o pretenden ocupar lugares, es porque quizás nosotros como varones los hemos dejado, los hemos abandonado, o no le hemos dado la importancia que Dios le dio cuando nos detalló lo que teníamos que hacer dentro del ámbito de la iglesia local. La iglesia nos necesita como hombres piadosos, como hombres valientes, como líderes espirituales, con este gran reto de ser hombres para Dios, y sin duda que nuestra iglesia, como todas las iglesias, necesitan, sin duda, más hacia el futuro, hermanos que se preparen para la tarea pastoral, varones que se preparen para ser reconocidos como diáconos, varones que se preparen para ser reconocidos como ancianos, varones que se preparen para ser reconocidos como misioneros. ¿De dónde van a surgir? ¿Los vamos a traer de afuera? Si en definitiva es el trabajo y la tarea que nos toca hacer a nosotros desde aquí adentro. El feminismo tiene que ser combatido, sí, tiene que ser combatido. No tengo, como conclusión, no tengo ninguna duda al respecto. Tiene que ser combatido. Quizás sus postulados para reclamar aquellas cosas que son loables o necesarias terminan desdibujándose por todo lo que esto está detrás de sí. Un feminismo humanista, un feminismo que no tiene en cuenta a Dios, un feminismo que se opone a la palabra de Dios y que en definitiva trata de destruir todo lo bueno que Dios ha pensado para la familia, para el hogar, para la vida de la iglesia, para esta sociedad. ¿Qué es lo que nos queda por delante? Bueno, mantenernos en la brecha y estar firmes en ella. Esto lo quería compartir. El próximo miércoles, el otro miércoles, vamos a ver algunos ejemplos acerca de cómo era tratada la mujer en la antigüedad y cómo el Señor Jesucristo trató a la mujer, dejándonos ejemplo a nosotros para que hagamos exactamente lo mismo. Aquí termino, no sé si hay alguna pregunta o lo que quieran compartir en esta noche.